Qué bueno es que después de todo lo que hemos estado viviendo la semana pasada, en Semana Santa, podamos hoy afirmar, mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre de Jesús, en su obra. Y yo quería en esta mañana compartir algo que ya hace tiempo lo tenía en mi corazón y es algo que tiene que ver con esta victoria de Jesús y el costo de la victoria en la cruz de nuestro Señor. Y lo perfecto que hace Dios todas las cosas, que muchos siglos antes, muchísimos siglos antes, el Señor, Dios ya por boca de Isaías, había preparado el camino, el terreno, para que el pueblo estuviera atento, listo para estas cosas que recordamos que sucedieron en Semana Santa, justamente. Hay un capítulo en Isaías, uno de los más profundos, más reveladores, que es el capítulo 53. En realidad el 52 y 53, no se podrían separar uno de otro. Que muchos lo llaman a este capítulo una canción del siervo sufriente, y que describe a la perfección este sacrificio de Jesús en la cruz, este sacrificio del Señor en la cruz, que no fue liviana, tuvo un costo. Puede ser que esté, ¿sí? A ver, ahí está. Muchas gracias. Y yo les invito a que podamos buscar esto pensando en esta obra de salvación que hizo el Señor por nosotros. Vamos a buscar en Isaías capítulo 53 los versículos del 4 al 6. Primero y después el 53 del 10 al 12, como en dos partes. En realidad está bueno si después lo pueden leer en casa. Arrancar del 52, no son muchos versículos, y terminar en el 53. 53, 4 al 6 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y después del 10 hasta el 12, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Tengan en cuenta esta frase: y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este último versículo me hace acordar mucho al Getsemaní. No solamente puso su vida, sino que oró por nosotros, hoy. A ver, hay una antigua versión, este versículo, el versículo 5, es un versículo que muchas veces lo recitamos y lo decimos. Por su llaga el Señor nos hizo salvos y nos curó. Este versículo en una antigua versión, que no es muy distinta, pero dice: pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo que nos trae paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Me gusta mucho esta versión porque hay conceptos y hay palabras que son claves en esto. Y acá hay dos palabras que tienen que ver con nuestra condición. Y para entender la obra del Señor sobre nosotros, tenemos que entender de dónde venimos y cómo somos y de dónde nos saca. Por eso hay dos expresiones en esta versión antigua que me gusta, que dice traspasado por nuestras transgresiones, y molido por nuestras iniquidades. Y vamos a tratar de entender qué significan estas dos palabras. Cuando uno habla de la transgresión, a ver, según el diccionario, transgresión significa violar o exceder un límite o una ley o un mandamiento. Es rebelión contra la autoridad impuesta. O sea, cuando hablamos de transgresión, hablamos de esto de ir más allá, violar leyes, violar límites, como dice acá, excedernos en los límites. Por eso tenemos faltas de multa, bueno, por exceso de velocidad, por todas las cosas que hay. Seguramente ustedes tendrán en la mente muchas más. Pero tiene que ver esto en el actuar que tenemos nosotros contra Dios también. Por eso es pecado. Porque muchas veces nosotros transgredimos las normas, las cosas que el Señor nos dice y que pide de nosotros. Y saben, cuando hay algo así, es porque hay una advertencia del peligro, por lo cual te dice, bueno, mira, no podés pasar de esto, no podés excederte de esto, porque puede haber consecuencias duras para tu vida y para otros. Cuando leemos Deuteronomio es un libro que una vez leí que decía que era como un guardarray. Es como ponerle límite al pueblo de Israel diciendo, bueno, van a entrar a una tierra prometida, pero tengan cuidado con esto, no hagan esto, no pasen, tengan cuidado, no transgredan, porque yo voy a estar con ustedes, pero siempre y cuando ustedes se mantengan en esta unidad de obediencia a lo que el Señor le daba. El ejemplo más claro, Adán y Eva, cuando el Señor le dice, bueno, tienen todo para comer, menos de este árbol. ¿Qué hicieron? Ahí fueron, transgredieron. Traspasado, ¿se acuerdan? El Señor en la lanza, por nuestras transgresiones. Y dice, molido por nuestras iniquidades. Iniquidad significa perversidad, injusticia o maldad. Es una inclinación o disposición a hacer el mal. Es una corrupción o una deformación del carácter moral, dice justamente el diccionario. La iniquidad significa este pecado a propósito, este pecado en el cual yo me subo y digo, sí, estoy dispuesto a esto. Hay en este corazón de ver que estoy transgrediendo, no solamente transgrediendo, sino que estoy afectando mi vida y la de otro con toda conciencia. Es esta disposición, esta perversidad de hacer el mal. Un ejemplo, estoy trayendo hay muchos, ¿no? en la Biblia, y seguramente ustedes deben tener los suyos propios. Pero esto es iniquidad, por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, cometió iniquidad con esta idea de venganza, de muerte sobre sí. Por eso las transgresiones y las iniquidades son dos formas del pecado, que es justamente la condición de la separación que tenemos con Dios. El pecado, lo decimos siempre, nos separa de Dios, nos hace culpable ante Dios, nos esclaviza justamente al poder de las tinieblas, nos corrompe, nos impide cumplir el propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, fíjense, yo creo que todos nos identificamos con estas cosas que estamos hablando, ¿no? Transgresiones, iniquidades. Ahora, en este versículo, justamente, y hay otros versículos que también lo dice que justamente en el versículo 4, ciertamente Él, Jesucristo, nuestro Señor, llevó
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él lo llevó a la cruz. Él, sabiendo nuestra condición humana, lo llevó por amor. ¿Cómo es que justamente Él lo llevó a la cruz? Y acá hay dos conceptos que a mí me gustaría rescatar de esto de Jesucristo llevando nuestro pecado a la cruz. Algo que es realmente básico y conceptual para cada uno de nosotros. Encontré un estudio que me gustó porque cuando Jesucristo hizo dos cosas. Primero, nos sustituyó. Él tomó mi lugar. Como dice acá, como dice justamente en esto, Cristo nos reemplazó en el lugar de la cruz poniéndose Él. Cristo nos sustituyó tomando nuestra culpa, tomando en sí mismo el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Cristo fue el sustituto perfecto, porque era tanto Dios como hombre. Como Dios, bueno, de esto habló ese viernes, me acuerdo, Antonella. Como Dios tenía la autoridad y el poder para perdonar nuestros pecados y satisfacer la injusticia divina. Y como hombre tuvo la capacidad y la condición de identificarse con nosotros. Por eso es tan importante esto de que Él nos sustituyó. Cristo también fue nuestro sustituto suficiente porque Él era santo, inofensivo y sin mancha. No necesitaba morir por sí mismo, sino por los demás. Ahora lo vamos a leer un poquito más adelante, en 1 Pedro, capítulo 2, 24, dice, y Pedro repite esto, Cristo fue quien llevó Él nuestros pecados. Y la segunda cosa, nos sustituyó, tomó nuestro lugar, nos representó. Cuando decimos que Él llevó nuestros pecados, Él cargó en el madero, también nos representa. Cristo nos representó en esto de establecer el nuevo pacto. ¿Saben lo que es un representante? Es alguien que tiene el poder tuyo para hablar o accionar por vos. Entonces, pensando en esta idea de que alguien que nos representa, Él es el que nos representó en este nuevo pacto que vamos a estar celebrando en esta mañana, en la Santa Cena, representando a este nuevo pacto basado en su obra redentora. Él nos representa. Él hace o habla, como dice la definición, a toda la humanidad. Hebreos 9, bueno, en Hebreos habla mucho del sacrificio de Jesucristo en la cruz. En Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 15, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es una pregunta. Y el 15, así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es un versículo revelador. Fíjense, Él es el mediador y Él es el que confirma y el que afirma este nuevo pacto. Por eso es que nos representa también en este nuevo pacto, en esta nueva era de la gracia que el Señor nos ofrece en su sacrificio. Me gustaron estas dos definiciones porque tiene que ver con esto que todavía Él sigue siendo al día de hoy. ¿Se acuerdan un versículo en Romanos 8:34 que dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjense en que Él al día de hoy sigue intercediendo por nosotros ante el Padre, por nuestras iniquidades, por nuestro pecado. Qué hermoso es que podamos
entender este sacrificio de Jesús en la cruz. Qué hermosos y qué profundos son estas cosas. Cuánto hay de Dios y cuánto hay de plan de Dios para que cada uno de nosotros hoy podamos tener esta oportunidad de salvación y vivir la salvación de esta manera. Ahora, este versículo 5 tiene como una segunda parte. Lo leo de Reina Valera, dice más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando habla de las llagas y fuimos curados, yo quiero dejar en claro algo que por lo menos a mí me costó entender. Porque no es que las llagas, las heridas, hoy le ponemos puntos a las heridas. El Señor sufrió todo eso para que podamos ser curados. Y cuando hablamos de curado, en la Biblia, justamente se habla de estas dos acciones, lo que es lo físico, pero también lo que es espiritual. Justamente cuando se habla de la palabra hebrea que se usa en Isaías para sanar, es la palabra rapa, con una H en el medio, que significa restaurar o sanar, y que se refería tanto a la curación física como a la curación espiritual. No es que la llaga tiene poder para sanar tu enfermedad automáticamente. Son cosas distintas. Una cosa es la sanación espiritual y es el plan de Dios para darnos salvación a aquello que Dios puede hacer, una obra de sanidad, que la creemos, por supuesto que sí, y la afirmamos, pero eso siempre está dentro del campo de la voluntad de Dios. La palabra nos dice, oren por los enfermos. Tenemos que orar. Y sabemos que es nuestra necesidad orar por los enfermos. Yo me acuerdo siempre de un pastor que me decía, hasta el último momento, orá por sanidad. El Señor es el que sabe y el Señor es el que sorprende. Pero justamente la sanidad física depende de la voluntad soberana de Dios y a eso nos sometemos y a los propósitos eternos que Dios tiene en esa acción. Esta es la sanidad física, pero la sanidad espiritual es sí la que está garantizada por el sacrificio de Cristo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En Cristo nosotros tenemos la sanidad espiritual, la salvación, el rescate del pecado que veníamos hablando de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades, y está garantizada en la cruz de Cristo cuando Él toma nuestro lugar. Él restauró la comunión con Dios, perdonando los pecados, trayendo liberación espiritual, sanando también física y emocional a muchas personas. Jesús mostró este poder cuando estuvo entre los discípulos, justamente de esta manera. Ahora, la sanación espiritual va más allá de la sanación física, ya que se trata de restaurar la relación del ser humano con Dios. Implica sanar heridas emocionales, implica sanar heridas espirituales, perdonar pecados, sentirse perdonado. Sentirse que ya no cargas más con esta culpa de que nadie te perdona ni vos te perdonás y el Señor sí te perdona. Es esta búsqueda de justamente de encontrar la santidad y la plenitud en Cristo Jesús. La sanación espiritual puede ocurrir solamente a través de la fe y de la entrega que tenemos con el Señor. Es un proceso individual, pero es un proceso. Lo hablamos alguna vez aquí. Es un proceso donde la persona reconoce que necesita esta sanación espiritual, esta sanación de sus emociones, esta sanación y salvación del poder del pecado que te tenía atado a seguir haciendo lo mismo por tiempo. Este proceso es donde el Señor garantiza por su llaga, por su entrega en la cruz, justamente que podamos tener paz. Fíjense en que dice el versículo 5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, esto que nos sacaba la paz, lo cargó Él justamente para que podamos
ser curados. Sanidad, salvación, sacrificio. Soy perdonado, tengo una nueva vida. Alguien escribió esto de este versículo, que es tan hermoso, tan potente. Alguien escribió, Isaías 53:5 es un versículo poderoso que nos trae un mensaje de esperanza y de renovación. Este pasaje bíblico nos inspira a reflexionar sobre el inmenso amor de Dios por nosotros y a conectarnos con esta compasión y de este cuidado de Dios. Esta promesa nos insta a buscar la presencia plena del Señor y nos invita justamente a confiar en este Dios que tiene poder para traer una restauración completa y una sanidad completa. Y quiero terminar con otro pasaje que se encuentra en Primera Pedro. Pedro escribe también de este pasaje. En Primera Pedro, capítulo 2, los versículos del 21 al 25. Dice Pedro, pues viene hablando de lo que es el pueblo de Dios y de esta relación en la voluntad de Dios y de cómo vivir como siervos de Dios. Y dice, pero para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Fíjense, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos por el pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y el 25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Fíjese en esta descripción que hace en el versículo 22 y 23. Mientras él estaba siendo azotado, no hubo engaño en su boca. Cuando le estaban condenando por algo que no era, él siguió manteniendo la verdad en su boca. Cuando le maldecían, no respondió con maldición. Cuando padeció, no amenazaba, sino que encomendaba su causa a Dios justamente. Estamos viviendo en un tiempo en que si no reaccionás, ¿quién sos? Te pasan por arriba. Ahora, si Dios te pide, como dice acá, que sigamos el ejemplo de Jesús y sabes que estás cumpliendo la voluntad de Dios, ¿serías capaz de someterte a Él? ¿Saben cómo se llama esto? Sumisión. La sumisión es clave para la obediencia. La sumisión es clave para entender que realmente hay un Dios que, muy por encima de las cosas que te puedan estar pasando, Él tiene el control. Y que vos en esta obediencia sabés que estás creciendo y sabés que también estás cumpliendo un propósito eterno de Dios. La sumisión a su voluntad. La sumisión a lo que Él pone en tu camino. Ahora, como hijo de Dios tenemos que estar claros cuál es la voluntad de Él sobre nosotros. Muchas veces nosotros mismos nos metemos en lugares en donde después pedimos al Señor y clamamos a viva voz que nos saque, pero fuimos nosotros. Ahora, eso es una cosa. Ahora, que vos estés transitando un camino en donde Él te pide que estés para que seas testimonio y para que seas de bendición para tu vida y para otros, es algo muy distinto. La sumisión es ese compromiso que tenemos con el Señor. Alguien dijo, lo opuesto a la sumisión es tener el control. Y lo opuesto a la humildad es el orgullo. El orgullo es tener el control,
tener el control es lo que te esclaviza al pecado. La sumisión trae vida, trae humildad y trae libertad. Estamos hablando de ser sumisos al Señor, no al hombre. Distinto, ni a vos mismo, a Dios. Ser sumisos a Dios en esta relación personal que tenemos con el Señor. Ser sumisos a Dios. Que tu orgullo no ocupe el lugar que Dios tiene para tu vida. El control tiene que ser de Él. Por eso tenemos que matar y morir al orgullo. Sumisión es humildad de saber que, Señor, no sé, pero vos sí sabés, por eso obedezco. No sé, pero sé que hay vida. No sé, pero sé que hay salvación. No sé, no lo entiendo, pero sé que hay bendición para mí y tal vez para muchos otros también. La sanidad viene, lo dice acá Pedro en este versículo, dice, la sanidad viene cuando nos sometemos a Dios y permitimos que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros. Al someternos a Dios, le permitimos que Él tenga el control total de nuestras vidas. Cuando nos sometemos a Dios, vemos cómo Dios empieza a obrar en nosotros. Es tan sencillo como decir, ¿quién se sienta a manejar este colectivo? ¿Quién está al frente de esto? ¿Vos o te sometés a Dios? Es esto. Por eso Pedro, ya anciano y sabiendo todo lo que le había pasado, hablamos mucho de Pedro en Semana Santa, después de tantos años y en la sabiduría y en la experiencia, dice, todo esto que el Señor hizo por nosotros nos fue de ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y hermano, yo termino con esto. El Señor pagó, se puso en nuestro lugar, nos representó en la cruz por nosotros. Tomó nuestro castigo, tomó nuestro lugar. Lo cantamos, lo afirmamos, lo leemos. Nos encanta decirlo. Pero ¿le damos el lugar? Dejamos que Él lleve tu pecado, tu sumisión a la cruz. Que Él lleve tu orgullo a la cruz. Que Él lleve esas ganas que tenemos muchas veces de decir, no, yo soy el que controlo. Déjalo que Él lleve tu orgullo a la cruz. Sé sumiso a Dios. ¿Y por qué esto? Porque vamos a estar comenzando también una serie de predicaciones que tienen que ver con el compromiso, pero no al hombre, a Dios. Y en esta mañana yo te desafío a que, pensando todo lo que el Señor hizo por vos, puedas ser sumiso a Él y pueda dejar que Él obre en tu vida. Esa es la entrega. Eso es lo que nosotros nos toca hacer. Nos encanta entender las Escrituras, pero si no las llevamos a la realidad de mi día, de mi vida, estamos lejos de que se haga realidad. Por eso el Señor nos desafía a que nos humillemos delante de este Señor y le digamos, sí Señor, yo me humillo como fue tu Hijo, que obedeció hasta el final, que se entregó y que fue ejemplo para nosotros. Tal vez vos sepas mejor que nadie dónde tiene que obrar el Señor en tu vida hoy. ¿Por qué no se lo entregás? Deja que Él lo cargue. Que lo cargue. Él ya lo hizo. Y está garantizada la salvación. Está garantizada la victoria, como cantamos, sobre el pecado. Sobre eso que te tiene allí atado. Es tiempo de entregarle todo esto al Señor para que Él obre. Señor, yo te doy gracias y te bendigo y te exalto, Padre, porque tu palabra es clara para nosotros. Y también la exhortación de tu palabra es clara para nosotros en esta mañana. Y queremos, viendo todo lo que tú hiciste por nosotros, tomando nuestro lugar, representándonos en el lugar en donde deberíamos estar nosotros. Tú hiciste posible y está garantizada, Padre, esta obra de salvación. Yo te doy gracias, Padre, porque muchos de los que estamos aquí, Señor, entregamos nuestros corazones a ti. Yo te alabo, Padre, por eso. Te doy gracias, Padre, por los testimonios reales, vivos,
de que esta obra redentora, sanadora, liberadora, es real y es hoy con nosotros. Pero también, Padre, te pido que aún tú sigas poniendo en nuestros corazones este deseo de obedecerte, de humillarnos delante de tu presencia, de encontrar cuál es tu perfecta voluntad. Padre, sí, queremos tomar ejemplo de nuestro Señor. Queremos tomar ejemplo, Padre, de que aún sabiendo que hay cosas injustas, nosotros tenemos un sentido de justicia que es eterno, la cual nos hace justos y nos justifica por tu sangre. Yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra nos exhorta y nos sigue, Señor, instando a seguir creciendo en esta plenitud de Cristo, en Cristo Jesús. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tu palabra y por toda tu obra redentora, sanadora y liberadora en Cristo Jesús. En tu nombre lo pedimos juntos. Amén.